Muy bien, seguimos hablando de lo que es el Instituto Guatemalteco de Turismo. Dijimos que el INGUAT es el representante en materia del turismo en Guatemala y a nivel mundial. El INGUAT está registrado ante la ONU y es el encargado de la promoción del turismo en nuestro país. Respecto al capítulo 4, estamos estudiando la ley orgánica del INGUAT. Esto lo encontramos en las 11 leyes y reglamentos del INGUAT y es la primera. Está de la página 1 a la página 24, en donde nos indica cuál es la estructura del INGUAT, qué es el INGUAT y a qué se debe dedicar el Instituto Guatemalteco de Turismo. En el capítulo 3 hablamos de la organización y funcionamiento, cómo es que está integrado el Instituto Guatemalteco, y vimos que estaba integrado por el director, el subdirector y la junta, los jefes, perdón, de los respectivos departamentos. También el INGUAT tiene una junta asesora. Estos son representantes de diversos ministerios y entidades privadas que tienen a bien la toma de decisiones respecto al ámbito del turismo en Guatemala. Dentro de los que podemos mencionar está el que encabeza esta junta asesora es el director del INGUAT, seguido del subdirector, pero también vamos a encontrar al Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comunicación y Obras Públicas, representantes del Consejo de Planificación Económica, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Asociación de Periodistas de Guatemala, las agencias de viajes, la industria hotelera, las líneas aéreas y la Asociación Guatemalteca de Turismo. Los representantes de cada una de las entidades mencionadas anteriormente formarán lo que es la Junta Asesora de Turismo y tendrán a bien la toma de decisiones respecto a las problemáticas o al desarrollo en el campo del turismo. En el artículo 10 se habla referente a lo que es la Junta Asesora y el sector privado. Estos, dice el artículo 10, que deben durarán en el cargo durante 2 años seguidos y posteriormente deberán entregar su cargo para que alguien más lo pueda ocupar. En el artículo 11 nos habla de los miembros de la Junta Asesora y dice que se deben reunir por lo menos una vez cada mes. Vamos a encontrar algo aquí, les quiero leer. Dice, adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos y a excepción del director y subdirector, percibirán las dietas que por cada sesión fije el respectivo reglamento, no pudiendo cobrar más de 2 dietas en cada mes calendario. Es decir, para quienes no saben, una dieta, ¿qué significa para este sistema una dieta? Los representantes de organismos públicos y de Estado pues tienen el derecho de que cuando ellos se reúnen pueden hacer consumo de alimentos o cubrir algunas necesidades para que ellos puedan estar cómodos durante el tiempo de sus reuniones. Pero aquí vemos que sí tienen derecho, a excepción del director y el subdirector, pero solo a 2 dietas de manera mensual. Estas personas, estos representantes, como les decía, serán de áreas públicas como también de áreas privadas. Dice, si un miembro de la Junta no asistiera a 3 sesiones consecutivas sin causa justificada, el presidente podrá pedir a la entidad o dependencia que representa que nombre a otro delegado, quien deberá sustituirlo inmediatamente. Entonces, en el artículo, a partir del artículo 10 hasta el 15, nos va a empezar a hablar de lo que es la Junta Asesora. En el artículo 16 nos dice lo siguiente, el director del INGUAT será nombrado ¿por quién? Por el presidente de la República. Debe ser guatemalteco, natural o idóneo para el cargo que, además del español, domine el idioma inglés y de preferencia otros idiomas. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí a partir del artículo número 16 en adelante, nos va a empezar a hablar de cuáles son las funciones del director y el subdirector del INGUAT, con qué requisitos estos deben cumplir para ejercer en dichos cargos. Entonces aquí vemos el primero, dice que va a ser nombrado por el presidente, debe ser guatemalteco, alguien idóneo, alguien que además del español también domine el inglés. Dice, debe ser de reconocida honorabilidad y contar con suficiente experiencia administrativa y conocimiento de los problemas del turismo. Es decir, el director del INGUAT debe ser una persona preparada con conocimiento amplio en materia del turismo. ¿Cualquier persona puede llegar a ser director del INGUAT? Sí, una vez reúna
los requisitos mínimos que establece este reglamento. En el artículo número 17 vamos a encontrar, dice, no me voy a detener en leer esta parte, modificado por, esto no lo voy a leer, sino me voy a ir al punto literal. Dice, el director del INGUAT es el representante legal de la institución, es el presidente de la Junta Asesora de Turismo y la más alta autoridad de la entidad. Ahí más que claro no puede estar, no hay nadie más arriba del director del INGUAT, es quien tomará decisiones respecto al campo del turismo en Guatemala. A partir del artículo 16, como les decía, el 17 nos va a empezar a hablar de responsabilidades que debe cumplir el director y el subdirector del INGUAT. Ahora, como ya vimos que es el Instituto Guatemalteco de Turismo, dijimos que es el representante en materia de turismo, el que promueve el turismo, gestiona y crea material para la promoción del turismo en Guatemala, como también a nivel extranjero. ¿Cómo sobrevive el INGUAT? ¿Cuál es el recurso del INGUAT? Anteriormente hablábamos que para que el turista extranjero pueda ingresar a Guatemala, este paga una tarjeta de turista. Tiene un monto aproximadamente, ya al hacer la conversión, más o menos en 35 o 40 quetzales. También, o sea, todo turista a partir de los 12 años de edad ya tiene que pagar la tarjeta de turismo. Este dinero recaudado va para el funcionamiento del INGUAT, es decir, de este se mantiene el INGUAT, pero también de algunos otros aspectos. Esto lo encontramos en el capítulo número 4 y nos dice, los bienes propios y los adquiridos por cualquier título también son patrimonio o parte del INGUAT. Los ingresos originarios de la venta, uso, usufructo y arrendamiento de los bienes y los provenientes de los servicios que preste, los impuestos específicos que determina esta ley, la asignación que se fije a favor del presupuesto general de gastos de la nación, es decir, el INGUAT se mantiene de los impuestos en materia de turismo, pero también recuerden que como es una institución de gobierno, cada una de ellas pues reporta un presupuesto anual y el Estado es el que patrocina este tipo de presupuestos. Pues el INGUAT no es la excepción, estos envían su presupuesto de gastos y a través del Ejecutivo pues les es otorgado el monto que ellos necesitan para su funcionamiento. Y subvenciones que reciba el Estado de cualquier otra entidad pública o privada, nacional o extranjera, y de personas individuales o jurídicas. Las multas y arbitrios que de conformidad con la ley sean impuestos por la dirección del instituto. Aquí pues nos va a empezar a hablar de esos montos que yo les decía, ¿verdad? De la tarjeta de turismo y de los impuestos que la ley habla, de los cuales el INGUAT podrá gozar para lograr su funcionamiento. Empecemos con los primeros. Dice, cada tarjeta de turismo que ampare el ingreso al país de visitantes mayores de edad, el equivalente en quetzales de $5. Haga usted el monto. 7 por 5, 35 quetzales es el monto de una tarjeta de turismo. Entonces, cuando ingrese un turista a Guatemala, se recaudará ese monto y ese monto en conjunto o según la estadística de turistas ingresados al país, ese será parte del presupuesto que maneje el INGUAT. Entonces dice, suma que será percibida al extenderse dicho documento. Los menores de 12 años podrán ser incluidos sin pago adicional en la tarjeta de sus padres, tutores o encargados. Si viajaren solos, deberán pagar su tarjeta de turismo. Y aquí vean algo más fuerte, dice, un impuesto de 10% sobre hospedaje, es decir, los establecimientos o la cadena hotelera que venda el producto de hospedaje y alimentación, sobre el hospedaje tendrán que reportar un 10% y ese 10% servirá para el presupuesto del INGUAT. Ojo con esto, no solamente para el INGUAT, veamos qué instituciones también se favorecen del turismo. Y dice, hospedaje que cobrará sobre la tarifa excluida alimentación y otros servicios en hoteles, moteles, campamentos, pensiones y demás centros de alojamiento. Permítanme un segundo, por favor. Centros de alojamiento cuando la tarifa autorizada sea de 2.
por día o fracción diaria. El impuesto se establece en el presente inciso, se aplicará al usuario y no estará involucrado en las tarifas que sobre hospedaje apruebe el INGUAT. Deberá hacerse público y no se cobrará cuando se trate de hospedaje en habitaciones o apartamentos en periodos mensuales o de 30 días consecutivos. ¿Quiénes sobreviven de este impuesto? Un impuesto a todos los guatemaltecos y extranjeros residentes o que no salgan del país, cuya tarifa será del equivalente en quetzales de $30 de los Estados Unidos de América por persona que viaje por vía aérea y del equivalente en quetzales a $10 de los Estados Unidos de América por persona que viaje por vía marítima, en ambos casos al tipo de cambio de Banco de Guatemala. Es decir, las personas que deseen salir de nuestro territorio y que vayan, que se a México, a Canadá, a Estados Unidos, ellos si viajan por turismo deberán cancelar, deberán cancelar el monto de $30. Si usted hace números, 7 por 3, 21, más o menos son 215 quetzales los que se van a cancelar. Esto cuando el turista salga de Guatemala. Pero si el turista ingresa a Guatemala, estamos hablando que es un monto aproximado de 35 quetzales que tiene el costo de la tarjeta de turismo. Entonces, ese presupuesto recaudado o esas finanzas recaudadas servirá para el funcionamiento del Instituto Guatemalteco de Turismo. Aquí está, vean, dice, los recursos que se obtengan de este impuesto se destinarán al funcionamiento total o parcial según sea el caso de los respectivos presupuestos del, primero, servirá lo de la tarjeta de turismo, que el turista salga del país, el 10% de hospedaje. Ese dinero recaudado va a servir para el Ministerio de Educación, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Estas instituciones serán las que se van a beneficiar respecto al ingreso de tarifas o de impuestos establecidos por el INGUAT en materia del turismo. Entonces tenemos que ver que no solo esas finanzas son para el INGUAT, sino son para todas estas instituciones adicional a el presupuesto que maneja el Estado, es decir, toda empresa o toda institución tiene un presupuesto. En el caso de las que son del Estado, pues valga la redundancia, es el Estado quien les va a otorgar el presupuesto o los recursos económicos para que éstas puedan subsistir. Esto lo establece la ley. Muy bien. Si siguen leyendo ahí, pues les va a hablar de las ventajas, desventajas y cómo es que van a ser beneficiados estos respecto a los diferentes impuestos. El capítulo 4 nos habla del turista. Recuerden, el curso de funcionamiento ya vimos qué es un turista. Vimos que hay turistas nacionales y extranjeros. Los turistas pueden ser incidentes, independientes y de grupos. El turista, a fin de cuentas, es la persona que se traslada de un lugar a otro. Sus fines no son lucrativos, es decir, que no le paguen por el viaje que esté realizando y pues lo que quiere es conocer, quiere indagar, quiere disfrutar del atractivo que la zona o la región posee. Los turistas también en Guatemala, dice la ley, que gozarán de protección. Hoy en día ya está funcionando la policía de turismo, están dichos sitios turísticos como lo es la ciudad capital, la antigua Guatemala, Panajachel, Sololá, que lo que buscan es la protección y la prevención de riesgos para los turistas, específicamente turistas. En el capítulo 6 nos habla de las empresas y actividades turísticas. No me estoy deteniendo en estos capítulos porque recuerde, esto ya lo vimos anteriormente en el curso de funcionamiento. Entonces sería redundar la información, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer de esa manera, solo estoy recordando para que usted pueda ver, ¿verdad? Que es muy importante el análisis y la lectura de la ley, porque mucha de la información que le he presentado, la base es la ley orgánica del INGUAT. En el capítulo 6 nos habla entonces de las empresas y actividades turísticas y desglosa quiénes pueden ser consideradas como tal.
las agencias de viajes, las empresas de transporte, los establecimientos de hospedaje, los establecimientos de alimentación, las empresas comerciales de información turística, las industrias artesanales y típicas, los que se dedican al expendio de productos típicos, los centros de recreación turística, las agrupaciones nacionales artísticas y culturales, es decir, todos aquellos que promuevan un producto o un servicio turístico entrarán o estarán incluidos dentro de este grupo. Dice obligaciones de las entidades turísticas. ¿Qué obligaciones tienen? Cumplir con esta ley y los reglamentos que de ella deriven, inscribirse en los registros del INGUAT y acatar las recomendaciones emanadas del INGUAT, entre otros. En el capítulo número 7 ya empezamos a hablar del fomento de la actividad hotelera. En materia del turismo, la hotelería es la que genera más ganancias, es decir, se hospedan más personas, la demanda es mayor o es más fuerte y esa es una ventaja que se tiene respecto al turismo. Entonces es muy importante que se vayan detectando esos factores. Como les decía, es importante que se vayan detectando esos factores y pues que el INGUAT pues se encargue de fomentar lo que es la cadena hotelera, así sea un hotel, una pensión, un camping, un apartamento. Le compete al INGUAT dar a conocer los establecimientos de hospedaje. Claro, yo me estoy yendo rapidísimo porque yo sí necesito que usted pueda leer en casa. En las disposiciones generales, pues nos va a hablar de lo siguiente. El Ministerio de Economía será el conducto administrativo del INGUAT con el organismo ejecutivo. Deberán incluir todos los años en su presupuesto de gastos la cantidad o cantidades que se le asignen de conformidad con el inciso D del artículo 20 de la presente ley. Entonces, cada uno pues va a ir planteando su presupuesto de gastos y pues así se irá dando la autorización correspondiente a este. Muy bien, ¿qué pasa si se comete alguna sanción o si se comete, perdón, alguna falta o algún delito? ¿Cuál será la sanción? La ley establece y dice, la violación a lo dispuesto por esta ley, es decir, quien viole o quien falte a lo establecido en esa ley tendrá que cumplir con una amonestación, multa menor de 10 a 100 quetzales, pagar una multa mayor de 100 a 1 centavo hasta 1000 quetzales, suspensión temporal de servicios y cancelación definitiva de servicios. Esto tendrán todas aquellas personas individuales o jurídicas que no cumplan con lo establecido en esta ley. Algo muy importante, si un sitio o un atractivo turístico está ubicado en alguna zona rural, le compete a los gobernadores y a los alcaldes dar a conocer al INGUAT los sitios atractivos, pero también si estos cometieren infracciones, pues también estos tendrán que cancelar conforme lo establecido por la ley. Si alguien vuelve a faltar o vuelve a cometer el mismo delito o a la ley, dice, la reincidencia en la misma infracción dentro del plazo de 1 año implicará la imposición de sanción mayor en la escala fijada del artículo 4. Es decir, que si alguien vuelve nuevamente a dañar, vuelve a faltar lo establecido en la ley, una vez más se tendrá que aplicar esta. Y en el capítulo número 10 nos habla de las disposiciones finales. Vuelvo y repito, yo me fui muy rápido, pero sí necesito que usted también vaya ejerciendo la lectura, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10 nos habla de las disposiciones finales y nos dice, los fondos, bienes, derechos, acciones y obligaciones del Centro Guatemalteco de Turismo los absorbe el INGUAT. El 46 nos dice, la Junta Asesora de Turismo debe quedar integrada 15 días después que esta ley entre en vigor. Vamos a ver cuándo fue publicada esta ley. El director del INGUAT queda obligado a solicitar inmediatamente a las entidades que deben nombrar a sus representantes que lo hagan para darles posesión en su primera sesión 30 días después de su publicación.
Vamos a ver cuándo va a entrar en vigor esta ley. Dice, el presente decreto deroga al decreto 5569 del Congreso de la República y tendrá vigor, es decir, saldrá a la vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. ¿Cuándo fue ese día siguiente? Fue 19 de septiembre del 1967, la fecha en que se estableció esta ley, y obviamente pues las personas deben acatar, respetar lo que establece la misma, ¿verdad? Esto lo encontramos en el capítulo número 10 respecto a las disposiciones finales y nos dice: el organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Economía dictará todos los reglamentos correspondientes a la presente ley. Es decir, si se sacaran algunas otras o se extrajeran algunas otras leyes dependientes de la ley orgánica del lenguaje, de igual manera se les establecerá cuál es ese cambio o cuál es esa innovación respecto a la ley. El 49. Los hoteles existentes con el objetivo de que puedan ampliar, renovar o mantener sus instalaciones en el futuro para cumplir con las finalidades de turismo, gozarán de los beneficios a que se refiere el artículo 30 de la mitad de los plazos indicados en dicho artículo, desde el momento en que sea acordado por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Economía, si la aplicación, renovación o modernización de un hotel es total o cuando se transforme un edificio. Para explotarlo como hotel, gozarán de los beneficios del artículo 30 de esta ley. Entonces, en conclusión, claro, yo me fui muy rápido y me fui a grandes escalas. Usted puede leer qué es lo que la ley establece a favor y en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo. Es muy importante, ya que este es nuestro representante legal y por ende pues debemos conocer a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, cómo está integrado, quién es el representante superior y sobre todo, ¿verdad?, impuestos, cómo se mantiene el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Entonces con esto concluimos la guía de estudio número 4. En casa usted ya puede leer más detalladamente y puede ir marcando esos artículos que le parezcan sumamente importantes.